Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados. Y todos, seres amados, tejiendo redes de confianza consigo mismo. Allí alma, mente y cuerpo han de entramar una vida eterna que inicia en gracia de Dios con tu propio ser siendo testigo de la verdad. Que Jesucristo, por más de 2023 años, reinando en nuestros corazones, en gracia del Padre Celestial, que es la providencia divina, ha permitido que estés allí donde te sitúas, que sigas siendo el ser cuya alma concebida en gracia del Espíritu Santo que te mueve, te asiste y te conmueve, permite que acontezca un soplo de vida más avanzando. Se supone hacia adelante, pero que es un soplo de vida menos cuando miramos hacia atrás. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, decía por allí un pensador. Pero Jesús es camino, porque conecta como humanidad con nosotros, representantes dignos en la Santísima Trinidad de la raza humana, pero que indignamente nos comportamos cuando escuchamos ese ego mal educado y seguimos unas prácticas, unas costumbres y unas tradiciones falsas de las sociedades milenarias, desobedeciendo a Dios, alejándonos de Dios y autoproclamándonos dioses, miles de millones de seres, en esa soberbia espiritual, esa soberbia intelectual y esa soberbia emocional, acuñado por las mismas falsas estructuras sociales, políticas y económicas que se ha venido discutiendo en este espacio de la Escuela de la Conciencia Ambiental. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano. Hoy 21 de febrero del año 2023. Congregados en la meditación de la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, cuando sus discípulos amados, en camino a casa, en Galilea, por Cafarnaún, escapando un poco de la humanidad, pero teniéndolos muy presentes Jesús, por darle preferencia a sus seres amados más cercanos al corazón, que es el tejido de ese oikos interno, Cristo interior, que en cada uno habite. Pero hay que tejer del otro lado, por reflexión. El corazón de Jesús irradia una imagen y espera ser recibida desde tu corazón, desde el corazón de tu ser, siendo allí cercano a otro. Y de ese corazón de ese otro ser, ahí hay un tejido de Cristo interior, Cristo exterior y Cristo entre ambos. De dos en adelante, como Jesús los ha enviado discípulos, asimismo los ha elegido en su momento y lo sigue haciendo hoy día. Y eso sigue, más que la tradición cristiana, la misma ley natural. Cuando se consulta el orden natural en la creación de los primeros padres, Adán y Eva, es ese círculo completo, que no es, como dice el hermano San Pablo, que porque la escritura, que es un libro que el autor sagrado muestra allí, refleja allí, destaca allí, que el hombre cae en un sueño y de allí sale una costilla para que
salga Eva, de igual forma de la mujer sale del vientre criatura, sea hembra, sea macho, sea hombre, sea mujer, sea de sexo masculino o sexo femenino. Lo cierto del caso es que en esa circulación temprana se establece una nueva red de alianza eterna en Dios. Aunque la red de por sí ya destacaría una alianza, hay que hacerlo explícito por la misma interpretación humana. Alma, mente y cuerpo como tejido entraman una articulación de nodos que entre sí, al interior, hay discusión de quién es el primero. El corazón, o será primero la razón, o será primera la pasión. Centrando esos tres nodos, cada quien habría de tener una respuesta. Eso va asociado, de un lado, a su estado actual, vigente, ahora, espacio-temporal, energéticamente conectado. En esta sintonía, amor, amornización, conjugación armónica. Se situaba un punto de referencia allí como nodo completo. No es un punto en el espacio vacío, no. Fuerza, movimiento y energía. Y de ahí sale la espiral. Recuérdese lo del trompo, haciendo la prefiguración, la modelación ambiental, sideral, celestial, en esos tres niveles de concienciación, ambiental, sideral y celestial. Situados en el plano terrenal, la esfera terrenal, la dimensión terrenal, es la lectura del ser interior, lectura de la realidad. Y tercero, la hermenéutica, lectura situada, comparativa, ser siendo interior frente a ese ser siendo que por reflejo me devuelve la realidad. Porque esa percepción que se tiene del entorno llamado así, mundo exterior, la realidad de los otros, que los incluye a otros y a sus relaciones, me trae por reflexión una lectura que es la que entra a ser cuestionada. Meditábamos en estos días y por ende se reflexionaba y se contextualizaba en su orden Amaya, Eka Ram y Cambio Gnosis, cuando Jesús hacía la pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos que Moisés, otros que Elías, otros que un profeta. Pues Jerusalén, que apedrea, que sacrifica, que martiriza, pero ahí sí en carne viva, en su espíritu muerto, porque es muerte, es mortal esa cadena a la cruz, porque así se sacrificaba al que supuestamente era enemigo del imperio, era enemigo de esas fuerzas de poder que se hacía referencia anteriormente, político, económico y social, y ahí representados los religiosos, fariseos, escribas, y vendrían también los saduceos que juegan con todos, con lo político, con lo económico, con lo social. Los otros más en su discreción o en su ritual religioso o en seguir la ley mosaica, dice que no se meten en política, pero todo acto resulta siendo político. Por naturaleza el ser humano es político, porque cualquier acto que represente algo distinto a la lectura que se hace de esa realidad ya incita a un cambio. Por lo menos pone a cuestionar al otro frente a lo que se tenga políticamente correcto,
por las prácticas, las costumbres, las tradiciones, y si alguien se sale de ese esquema, sea para bien, sea para mal, viene la moral a establecer juicios. ¿Con base en quién? Quien se considera la autoridad, el poder y el gobierno. En este caso Jesús, autoridad, dignidad y gobierno en el Padre Celestial, representativo, Hijo de Dios, y nos hace hijos adoptivos de Dios en Jesús, mente, alma y cuerpo. Nos vamos alejando de esa herencia, de esa genética, por tanto, nemética y energéticamente de Dios, en la medida en que vamos renunciando a que ese oikos interior, corazón, acoja el corazón de Jesús, porque el corazón de Jesús ya nos tiene, nos contiene y nos retiene, pero en libertad. Y ese concepto significa que aún uno se niegue en esa reflexión por acción directa, él sí es incluyente. En la repulsión trata el ser siendo humano de ser excluyente. Y esa insatisfacción personal lleva a autoexcluirse en sí mismo, a estar inconforme consigo mismo y a generar desconfianza en su propio mundo interior y a hacer ruido. Los pensamientos te mortifican. Las inspiraciones te mortifican. Y ese dolor que causa el pasado, porque somos sujeto de ensayo y error, porque somos imperfectos, porque somos limitados, porque somos vulnerables, criaturas, miles de millones de criaturas, y cada una, ayer definíamos un porcentaje, por citar un número ahí para tener contento el positivismo, 1% lo pone esta criatura humana, y el 99% lo pone Dios en su infinita omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia, que ha sido, que es y que será eternamente alma y cuerpo. Padre Celestial, Jesús sanador y Espíritu Santo santificador. ¿Frente a qué estamos luchando? ¿Frente a quién estamos compitiendo? ¿Qué puesto es el que queremos? Entonces, si aún en su interior no existe esa claridad, mucho menos va a existir tratando de hacer redes de confianza con otro. Si hemos sido para vivir en pareja y si hemos llegado a la plena maduración de tener conciencia de mi ser siendo, del ser siendo del otro y de un posible ser siendo dupla, vinculantes, que no estuviésemos compitiendo espaciotemporal y energéticamente por otro nodo. Ahorita hacía la analogía, me inspiraba el Espíritu Santo, el perrito haciendo chichi en un árbol y lo declara territorio suyo. Y ahí se genera un olor, unas características organolépticas, una demarcación invisible, pero que la siente otro de su especie cuando llega. Y ahí está la urea, claro, es abono para el árbol. Y el árbol se lo agradece, el abuelo, como dicen los hermanos originarios. Igual habría de ser en lo humano. Pero ya que se dice el tema estético, social, de buenas costumbres, de buenas prácticas, eso estaría muy mal visto en sociedad y generaría escándalo y sería impúdico. Pero si hay intimidad, ¿cuál sería el problema de una relación ecológica con una especie u otra, ya que se puso el ejemplo allí? Pero vamos en lo humano. Esa es una primera escala o conjugación armónica o alianza
que hay que empezar a establecer, no segregada, sino vinculante. Esa territorialidad que depende del ser, siendo ya pareja y familia y etcétera, familia biológica, pero familia cultural, en este caso cristiana, y estamos pensando en una familia sideral. ¿Cómo sería una familia en el reino de los cielos? De almas, todas esposas de Jesús, el esposo, iglesia, el esposo. Y allá encabezaría María Santísima, articulando el carisma de cada quien, de sus dones, gracias y talentos. Y el que talento hay que esperarlo, que llegue, porque todos han de llegar. Hemos de llegar y habrían de llegar. Estamos hablando en los tiempos. Y eso es un imperativo desde Dios. Es que es un orden y es una orden. Y es un mandato celestial. Es que eso no es porque uno quiera o no quiera, le guste o no le guste, esté de acuerdo o no de acuerdo. No, es que así no es. El patán, el enemigo, el adversario opositor, sí le hace creer a cada ser siendo que Él es Dios. ¿Cuál bien y cuál mal? ¿Cuál qué vida limitada? No, usted puede tener vida eterna. Por eso lo sacaron del paraíso, del Edén. Por eso esa serpiente voladora tuvo que ir a tratar de buscar nido en esta tierra, pero malas noticias. Tampoco es suya. No es territorio suyo. Pudo haber hecho chichi en este planeta Tierra, sobre cada ser siendo, pero hay olores que le dan una característica propia a ese ser, que con los ojos del alma se perciben, sin el olfato. Jesús sanaba con la saliva, tocaba los oídos, conectar con la fe. Shema Israel. Escucha Israel. Pero ahí conecta todos los sentidos en la percepción. Ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que la primera vinculación íntima en ese oikos trasciende los 3 niveles de confianza: terrenal, celestial, habiendo pasado por el nivel personal, que es esa primera piel. Te conecta de una vez con un oikos celestial, como es el habitar el reino de los cielos. Pues San Agustín de Hipona habla de la ciudad de Dios. San Pablo, nuestro hermano, que decía: yo ya no soy quien vive, es Cristo quien vive en mí, y hablaba de la ciudadanía celestial. Síntesis, en esa lectura de realidad. ¿Cuál es la realidad? Es una. Entonces, ¿cuál es la pregunta de quién es más importante? ¿Con relación a qué? Si nos comparamos contra el absoluto, nos estrellamos, puesto que si cualquiera puede hacer cuentas, mediciones y cálculos, eche para atrás, o eche para adelante, o mire alrededor, a ver sobre qué es que trasciende. El viento va de un lado a otro, el aire, la atmósfera, conecta con, es vinculante de todo. ¿Y en dónde estás en este momento? Y puedes estar en toda parte, la atmósfera sí. El agua, en su ciclo, en su dinámica está. Y entonces y el fuego, y los minerales, y la biota, el tejido soberbia, espiritual, intelectual y emocional. Nos es omnipresente. La fuerza, el trueno, los relámpagos, las tormentas,
en sus causas, la forma como se dinamizan y los efectos. Podría estar uno en esas tramas. Por eso los dioses hablaban allá, el dios del trueno, el Apolo, los dioses griegos que decía Pablo en estos días en la carta a los Corintios, y entonces está Cefa, la cabeza de la iglesia, el otro de Occidente y la otra la cabeza de Oriente, con los dioses Baales, los paganos. Y estaba Pablo ahí encarnando esa iglesia, porque le habla a los gentiles. Pedro le hablaba a los judíos. Y ese es el puente físico. Pero meditamos también estos días en profundidad el puente, que lo va uno a tratar de coger y se delesna. Lo va a tratar de ver y se le confunde. Lo va a tratar de escuchar, no tiene sonido, un arco iris que puentea entre Oriente y Occidente, entre cielo y tierra. Conexión entre tres niveles. Hablando de planos, pero podría ser, por hacer la figuración, trompos, porque ni siquiera una esfera, eso es de revoluciones, cuando se habla de sólidos de revoluciones, la silla de montar, o sea, estamos hablando de fractales, campos mórficos, cuerdas, recuerdas, eso no tiene percepción humana. Es como ahorita que hablamos de los perritos, el infrasonido, tan sutil que la frecuencia no se alcanza a percibir. Y el ser humano no tiene esa cualificación dosimétrica para poder medir, o dosinímica, como haciendo por analogía las toponimias de que hablaba, referido a su servidor, amigo y hermano Abadio Green, con el habitar, la madre tierra, y colocar los nombres, nimia, topo, como así a la topografía. Occidente nos enseñó con el plano cartesiano a ponerle límites, barreras, demarcaciones en un plano, y las quiere poner en terreno. No funciona así. Pone una cuenca hidrográfica y en el plano está muy bonito dibujado. Va, póngalo en territorio. Lo que llaman territorio. Territorio no es el lugar que habita una especie u otra, o una reunión tribal, no. Son los espíritus, hablando de hermanos originarios, que han habitado, que habitan y que han de habitar. Son una conexión biosférica, noosférica, anemosférica, Teilhard de Chardin. Dibújelo pues, represéntelo. En gracia de Dios, ayer conversaba con un colega precisamente de la fundación, que ha estado en la Facultad Nacional de Salud Pública por más de 40 años, sociólogo, antropólogo, magíster en salud pública, quien ahora acontece en Hidroituango, con las empresas públicas de Medellín, trabajando programas de participación social y comunitaria. Y precisamente se hablaba de la confusión que ha existido entre hablar de un mapa social y un mapa parlante, de un enfoque de lo social y un enfoque de lo político, frente a obras, proyectos, actividades, que en definitiva es un proyecto vinculante de esas tres dinámicas, antes, durante y después. O sea, en plano, prediseño, en acción, su construcción, y en operación después de. Y prácticamente imposible ponerle hilos visibles a lo que es invisible. Y es desde esa perspectiva de lo social, que desde la perspectiva de lo técnico se tiene una referencia, pero también desde el punto de vista biológico, de ecología y ecosistemas y todas esas formas de hablar de una ecología superficial.
no de la ecología profunda de la que habla Naes. En algún momento discutíamos eso, o conversábamos eso y lo planteábamos. Se mueven las barreras. El agua se traslada a otro sitio. Entonces esta que tenía oferta de agua no la tiene. Y de aquí va a venir una discusión muy interesante frente a eso del ser más importante y el asunto de la propiedad, de los bienes, de la tierra, los servicios y el capital, que es capital natural crítico. Entonces viene a ser la política basada en el desarrollo económico, así lo llame sostenible, que genera un absurdo. Como lo dice la doctora Norelia Molina Lince, toda la vida del INDERENA, de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia, del Sistema Nacional Ambiental en Colombia. INDERENA es instituto, sigue siendo en la memoria, y en la tradición y en la autoridad, porque era recursos naturales, Instituto Nacional de los Recursos Naturales y del Ambiente, sobre el derecho privado como administrativista que ha sido toda la vida y ambientalista en el derecho, que es privado, en una demarcación, en una delimitación, en una definición de fronteras. Si una siembra requiere de agua que circula por toda la atmósfera, que genera olores, la cosecha, que va a afectar de alguna manera, estimula, vincula con otros predios, y que es sacada de allí o libremente por polinización una semilla, un fruto o una traza, que es lo privado y que es lo público. ¿Y dónde está el tejido? La brecha. ¿Qué cierra eso? Frente a una ley 388 del 97 que habla de un ordenamiento del territorio. Frente a tantas normas y leyes y decretos que se sacan para eso, para ponerle barreras a lo que no tiene. Querer ver visibles unos límites que no existen, que son ilusión, son fantasía, son una falsa realidad que cada quien, el que está en el poder, pues, dígase persona, grupo y quizá institución o una entidad, un gremio o una alianza, haciendo un acuerdo de mínimos políticos, define por la norma, establece por decreto y obliga por autoridad humana. Si tiene ese sistema natural una función pública, comunitaria, planetaria, ¿quién es el responsable de ello? ¿Quién asume el compromiso? Y se conversaba también ayer con nuestro ser amado en mención de salubrista, las IAS, contralorías que controlan los entes públicos, en eso que llaman gobernabilidad, gestión, que aquí se ha entendido como el operativizador, el que hacer que las cosas ocurran, el materializador, cuando realmente el management tiene en su raíz planificación, que es un dimensionamiento ambiental de ese proyecto en marco lógico. Planear, ejecutar, evaluar, pero concienciación ambiental, conexión planetaria y transformación del ser. Eso es otra cosa. Eso es lo que estamos en construcción ahora, en cambio gnosis fundamentalmente, pero que se trae de nuestra tesis de maestría en ciencias del ambiente, principios para la educación, cultura y formación de una conciencia ambiental llevada al nivel de sistema natural del orden natural. Aunque suene redundante, es porque es la ley natural, que se trata de hacer una lectura lo más cercana posible desde una evangelización acorde a Cristo, que es el Evangelio.
Por eso viene toda esta renovación. Y viene Cuaresma mañana, Dios mediante empezamos cursos de Cuaresma. Cerrando allí la reflexión de hoy, queda esa inquietud en tu ser siendo. ¿Cuál es entonces el punto, el nodo? Miguel Martínez Miguel les lo decía allí, en paz descanse, que conecta ese vórtice de tu ser siendo con el vórtice del ser siendo otro. ¿Será que los dos trompos pueden bailar en el mismo punto y cabecear y rotar o cada uno necesita un punto? Y si Dios ha sido generoso infinitamente, soportar la creación para todas las criaturas, ¿de dónde aquí el hombre toma esa atribución de querer ser más importante, el dueño y por tanto el juez? No sobre sí mismo, sino sobre otros. Para ser por antítesis lo que no hace Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, que ha sido, que es y que será. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos.